Hermanos, buenos días. Que Dios les bendiga. No sé si me escuchan, pero bueno, qué alegría poder estar nosotros esta mañana en este lugar para adorar al Señor. Amén. Decía el gran Esteban, primer mártir de la fe, que describe el libro de los Hechos en el capítulo 7, versículo 48, decía: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Hermanos, me he dado a leer esta pequeña porción porque ahora en esta pequeña o corta transición que hemos hecho de nuestro local, que por años hemos estado reuniéndonos a este nuevo lugar, pues sé que posiblemente las emociones se encuentran de alguna manera, ya sea por tantos años que estuvimos en aquella comodidad, aquel local, aquel edificio tan bonito. Pero, hermano, lo importante es que la iglesia no es el edificio, la iglesia no son cuatro paredes, sino la iglesia somos ustedes y yo. Amén. Y por eso lo decía claramente Esteban, cuando ya procedían a apedrearlo, este hombre en los inicios mismos de su testimonio acerca del Señor, él decía: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, porque no es ahí donde Dios habita. Dice él, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Hermanos, para Dios lo más importante es habitar en el corazón de sus hijos, en su corazón y en el mío. Así que donde quiera que la iglesia vaya hoy, donde quiera que la iglesia estemos, ahí está el Señor con nosotros. Amén. Y qué maravilloso que hoy usted sacó su tiempito para venir hasta este lugar donde nos encontramos hoy en la presencia de Dios. Y hermanos, es muy importante que tanto ustedes como yo, que hemos venido a adorarle, pensemos seriamente en quiénes somos. Cada vez que nos reunimos ante el trono de Dios, ante el trono del Señor, es necesario tener en cuenta lo que en esencia dice la palabra de Dios acerca de quién somos, acerca de quién es usted y acerca de quién soy yo ante Dios. Porque solamente así podremos ofrecer a Dios un culto aceptable. Solamente así podremos, hermanos, ofrecer a Dios una adoración en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, versículo 24. El entendimiento en aquellos que adoran a Dios es fundamental si lo que se quiere es adorarle como Él espera o como Él merece que lo hagamos. Pablo decía allá en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De manera, hermanos, que es muy importante que usted y yo tengamos entendimiento de las cosas que hacemos. Esta mañana quiero ir a un texto allá en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Hablando de quiénes somos, hablando de quién es usted, hablando de quién soy yo. Vamos entonces a ver lo que la Escritura aquí nos dice. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido. Oiga bien, real sacerdocio, nación santa, dice Pedro, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
El apóstol Pedro está hablando con los cristianos de la diáspora, a quienes les hace ver de manera interesante lo que son ante Dios. Y estas palabras que el apóstol Pedro menciona, por ejemplo, dice mas vosotros sois. Esta frase, vosotros sois, cuando él dice vosotros sois linaje escogido, este vosotros sois, gracias hermano, este vosotros sois es un contraste que presenta el apóstol Pedro para con aquellos que no lo son. Para con aquellos que no son, ¿qué cosa? Bueno, para con aquellos que no creen. Es un contraste que Pedro presenta para con aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, para con aquellos que desechan al Señor de sus vidas como piedra angular en sus vidas. Allá Pedro viene hablando acerca de las piedras vivas en la primera carta ahí mismo. En el capítulo 2, versículo 4 dice Pedro: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquellos que no creen, oiga bien, y por tanto no están de acuerdo con Jesús, están destinados al desastre de esta vida. Y por eso asevera la Escritura ahí mismo en el versículo 6, dice: por lo cual también contiene la Escritura, dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice: no será avergonzado. Para los que creen en Jesús hay bendiciones, pero para quienes no creen habrán serias consecuencias. Dice el versículo 8, oiga bien, dice el versículo 7 y 8, dice: para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Los edificadores eran aquellas prominentes religiones de la época, los fariseos, los saduceos. Estos eran a quienes primeramente llegó la palabra del Señor. Jesús en su primera venida vino con la palabra de Dios, la palabra del Padre. Llegó hasta donde estaban las más grandes religiones. Los fariseos de la época, los saduceos. Les habló las palabras de Dios, pero ellos las desecharon. Ellos no quisieron oír la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, dice ahí el versículo 7, dice: para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué lamentable, pero esta fue la realidad de la primera venida de Cristo. Las personas no recibieron su mensaje, y por eso cuando nosotros leemos allá en el capítulo 1 del Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Cuando leemos ahí, hermanos, dice la Escritura: a lo suyo vino, dice. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel, los judíos, no recibieron al Señor. Jesús vino a ellos. Dice el versículo 9, ahí en Juan 1:9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Cristo. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, gracias al Señor, nosotros no somos
parte de aquellos que desecharon al Señor o a su palabra. Aquellos que hemos obedecido el Evangelio, hemos podido abrir el corazón para escuchar lo que la Biblia dice. Aquellos que hemos abierto el corazón, hemos entendido por fe que la Biblia habla de un Cristo, habla del Hijo de Dios, al cual Dios envió a este mundo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias al Señor que ustedes y yo, hermanos, un día tuvimos tiempo también de cumplir con ese mandamiento tan importante del cual habla la Biblia ya en Hechos capítulo 17, versículo 30, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dice el versículo 31 del capítulo 17 del libro de los Hechos, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día Jesús vendrá a juzgar este mundo. Por eso es importante que usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús dice allá en Juan 8:24, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Gracias al Señor que ha habido arrepentimiento en nosotros. Gracias al Señor que ha habido un cambio de actitud, que ha habido un cambio de voluntad, que ha habido un cambio de parecer, que ha habido un cambio de vida. El arrepentimiento es sumamente importante para poder entonces mantener el corazón abierto a la voluntad de Dios. Gracias a Dios que un día confesamos nuestra fe en Cristo. Como dice el Señor allá en Mateo capítulo 10, versículo 32, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, dice el Señor, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y usted y yo un día pudimos confesar nuestra fe en Cristo. Gracias a Dios que también encontramos, hermanos, ese mandamiento tan importante del bautismo. Cuando empieza la iglesia el día de Pentecostés, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 38, el apóstol Pedro, ante una gran multitud, dijo el apóstol Pedro, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias a Dios que un día también usted y yo tuvimos la oportunidad de entender que el bautismo precisamente es para la salvación, como Cristo así lo establece allá en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, cuando dio la gran comisión y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias a Dios. Dice la Escritura que cuando Pedro predicó este gran sermón allá en Jerusalén, en el año 33 después de Cristo, el día de Pentecostés, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 2:41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas que oyeron el Evangelio de Jesucristo. 3,000 personas que pudieron creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, que se arrepintieron de sus pecados, que confesaron su fe en Cristo y que fueron bautizados para el perdón de los pecados. Y ellos vinieron a formar la gran comunidad de la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos vinieron a formar entonces lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia a la cual Él le dijo a Pedro que edificaría, allá en Mateo capítulo 16. Hermanos y amigos, gracias a Dios que nuestra suerte no fue como la de los fariseos, que no fue como la de los saduceos, que no rechazamos la palabra del Señor, sino que con los brazos abiertos la recibimos para ser entonces lo que somos hoy. ¿Sabe? Es importante ver cómo aquí en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pedro hace 5 descripciones acerca del pueblo de Dios.
Dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois, oiga bien, dice linaje escogido. Empieza diciendo linaje escogido. Yo quiero esta mañana, hermanos, considerar con ustedes 3 descripciones que Pedro hace de las 5 que aparecen en este texto. En primer lugar, hermanos, Pedro hace aquí 5 descripciones, aunque como les digo vamos a analizar solamente 3. Y quiero de una vez presentar el título de este sermón esta mañana. El sermón se titula Somos el pueblo de Dios. Eso es lo que somos. ¿Por qué somos el pueblo de Dios? Bueno, en primer lugar, somos el pueblo de Dios porque somos linaje escogido. Es decir, somos la nación escogida de Dios. Eso es lo que dice Pedro. Y Pedro lo que hace simplemente es hacer eco de palabras que fueron dichas por Dios mismo allá en el Éxodo. Quiero que vayamos al capítulo 19 del segundo libro de la Biblia, el Éxodo o la salida. La palabra Éxodo del griego significa salida. Allá el pueblo de Dios está saliendo de la esclavitud de Egipto. Y en el capítulo 19, de Éxodo, versículos 5 y 6, escuche bien, mientras los israelitas se preparaban para recibir la ley de Dios en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo estas palabras. Le dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Lo ve usted? Pedro recuerda aquellas palabras dichas por Dios a Moisés cuando estaba a punto de darles a ellos las tablas de la ley allá en el monte Sinaí. Y le dice: vosotros seréis especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa, si diereis oído a mi voz y obedeciereis mi pacto. ¿Por qué? Porque, hermanos, también esta bendición de Dios tiene una condición. Las bendiciones de Dios están a nuestro alcance el día a día. Pero la condición para este pueblo, si usted lee en el capítulo 19, el versículo 5 empieza diciendo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Esa es la condición. Entonces dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas eran las condiciones para poder ser especial tesoro de Dios, un reino de sacerdotes y gente santa. Y este mismo lenguaje es el que usa Pedro para describir a Israel, para describir al pueblo de Dios. Veamos, hermanos, cómo Pedro describe al pueblo de Dios y qué podemos aprender de esto. Dice así Pedro en su lenguaje describe lo que Israel debería de ser para el Señor y lo aplica a los salvos, es decir, lo aplica a la iglesia. Los cristianos, hermanos míos, somos el linaje escogido de Dios. Es importante que usted esto lo entienda. Y cuando habla de linaje, está hablando de una raza especial. Dios no es un ser homofóbico, no es tampoco racista, no lo somos nosotros, ¿verdad? Pero esta es la forma como Dios dejó ver claramente a su pueblo que sería algo muy especial para él. Dios es un ser celoso de quienes son sus hijos, no de cualquier persona. Los cristianos somos el nuevo Israel. Los cristianos somos las piedras vivas que construimos la casa espiritual de Dios. Pedro allá en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, viene hablando acerca de esto. En el versículo 5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Lo ve?
Entonces es muy importante entender lo que Dios dice de nosotros. Ser la nación escogida de Dios, hermanos míos, significa que debemos ser una comunidad de personas que pertenecemos a Dios, personas muy especiales. Amén. Usted debe entenderlo. Usted no pertenece a cualquier pueblo. Usted no pertenece a cualquier nación. Esta idea se estableció anteriormente, al llamarnos piedras vivas, el apóstol Pedro, las cuales están construyendo la casa espiritual. Ustedes y yo, hermanos, somos la familia de Dios, una nueva comunidad de aquellos a quienes Dios ha elegido. Esa es la iglesia. Cuando yo veo en 1 Pedro 2:9 estas palabras, hermanos, me llena de emoción ver tantos adjetivos aquí juntos, tantas descripciones. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Y cuando veo la palabra escogido aquí, puedo ver que hubo un cuidado muy grande. Usted fue escogido mediante una observación, mediante una atención muy especial. A usted no lo escogió nadie al azar. Aquí no hay nadie escogido al azar. No. A usted Dios lo escogió de manera muy especial. Un linaje, dice Pedro, escogido. Pero también dice Pedro, real sacerdocio. Oiga bien, real sacerdocio. ¿Por qué somos el pueblo de Dios? Bueno, somos el pueblo de Dios porque somos un reino de sacerdotes. Somos un real sacerdocio. Y cuando Pedro dice aquí, real sacerdocio, no se está refiriendo a si algo es real o si no es real. No se está refiriendo a si algo es verdadero o no es verdadero, sino se está refiriendo a la realeza misma. La realeza misma. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes levitas, solo los miembros de la tribu de Leví, podían contar con hombres encargados de las cosas sagradas? De ahí para allá nadie más. De las 12 tribus de Israel, absolutamente nadie podía entrar al lugar santo o al lugar santísimo. Exclusivamente tenía que ser de la tribu de Leví. Eso es un linaje especial. Se dice que después del cautiverio, después de 70 años de cautiverio, cuando por fin Isaías va a ver los escombros de la ciudad allá en Jerusalén y ve todo en ruinas y quemado, empieza un censo y empiezan a querer de nuevo reedificar los muros de la ciudad, y empieza el trabajo, hermanos, y ese amor de los judíos por volver a aquellas reuniones maravillosas, porque, hermanos, había que ver a nivel del pueblo judío lo que era una asamblea judía. Era algo maravilloso, y por eso usted ve cómo el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Y ese canto, hermanos, es muchas veces un canto que nosotros practicamos. Pero llegó un momento cuando ya todo estaba listo, y entonces viene la pregunta y dicen: ahora sí, ¿quién va a conducir las cosas sagradas? Necesitamos sacerdotes levitas. Y empezaron, hermanos, a hacer un censo, a ver quién podía demostrar genealógicamente que venía de la tribu de Leví. Y empezaron a llamar por nombre y apellidos aquellos descendientes de la tribu de Leví. Pero llegó el momento cuando ya no tenían más registro. Y dice la Biblia, hermanos, que aun cuando había más gente de la tribu de Leví, al no haber registro, no pudieron oficiar las cosas sagradas. Miren si Dios es un Dios de orden. ¿Ah? Qué maravilloso, amén. Saber que usted no necesita ahora ser un sacerdote levita. Usted lo que necesita es ser lavado con la sangre de Cristo, para poder entrar a la presencia de Dios y para poder oficiar estos sacrificios. El versículo 5 dice del capítulo 2 de 1 Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Es usted y yo quienes podemos ofrecer sacrificios.
a Dios. Hay un sacrificio muy bonito allá en la carta a los Hebreos, por ejemplo, ¿verdad? En el capítulo 13, versículo 15, por ejemplo. Dice el autor a los Hebreos, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Usted y yo venimos aquí a ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque usted es uno de esos sacerdotes o esas sacerdotisas a quien Dios escogió para llevar a cabo esta clase de sacrificios. Por eso me gusta a mí cuando el hermano Moisés dice, cuando viene aquí a cantar, dice que no se quede nadie sin alabar al Señor. Porque es el sacrificio, el más pequeño sacrificio que usted puede dar. Si usted viene aquí y usted no canta, se priva de esa bendición que Dios está esperando allá en el cielo. Amén. Por eso tenemos alabanzas, tenemos cantos. No es porque nos gusta que nos oigan cantar, no, hermanos. Es porque Dios espera que esta alabanza nuestra llegue como un olor fragante hasta su trono. Ese es el sacrificio que usted y yo ofrecemos a Dios. Sabemos que hay gente que canta pues para el mundo, la farándula, para que la gente los admire, los aplaudan, los vean, para ganar fama y dinero, y no está mal, pero eso no pasa de aquí nomás, ¿no? En cambio, la alabanza del creyente, la alabanza del cristiano, la alabanza del sacerdote de Dios, de la sacerdotisa de Dios, esa sí trasciende el espacio y llega hasta el trono del mismo cielo. Por eso es importante que adoremos a Dios, hermanos. Pedro había dicho allá en la primera carta, en el capítulo 2, ¿verdad? Y versículo 5, que somos un sacerdocio santo. Pero ahora en el versículo 9 nos declara como un real sacerdocio. Como cristianos sabemos, hermanos, que Jesús es el Rey a quien debemos nuestra lealtad completa. Amén. El reino de Dios se compone de creyentes que se consideran santos con respecto al mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados. Hay un concepto muy equivocado en la gente del mundo acerca de la palabra santo. La palabra santo, del griego agios, significa uno que ha sido apartado para un servicio especial. No son esas imágenes de yeso que están en unas urnas y que la gente llega y se les arrodilla. No. Y les piden y esperan que hagan un milagro por ellos. No. Eso no es lo que la Biblia se refiere cuando habla de santos. Cuando ustedes leen la carta, por ejemplo, para poner un ejemplo, una carta como la de Filipenses, hermanos, cuando esta carta fue enviada, cuando el apóstol Pablo envía esta carta, en la salutación usted puede leer ahí en el capítulo 1 que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Los santos que menciona aquí Pablo son gente viva, no están en una urna, no son de yeso. ¿Me está entendiendo? Los santos son los miembros de la iglesia, porque han sido agios, han sido apartados para un servicio especial, han sido apartados para adorar a Dios. Por eso usted y yo debemos considerarnos santos con respecto al mundo. Usted y yo tenemos una misión que seguir y que cumplir, que es la que Dios nos dice. Y no podemos confundirnos con el mundo. Usted puede seguir leyendo las cartas pastorales, ¿verdad? Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, la salutación de Pablo igual dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, ¿usted cree que en aquel entonces la iglesia tenía gente pensando en imágenes? Dirían: Pablo está loco mandándole saludos a este santo y a este otro santo y a este otro santo que tenemos en las urnas. Pablo está loco, ¿sí o no? Si cualquiera tuviera el concepto de un santo como lo tiene hoy en día mucha gente, cualquiera diría: no, Pablo estaba loco.
Pablo y Timoteo enviándole una carta y una salutación a una imagen de esta. No. Hermanos, la Biblia hay que verla como tal. Que no nos engañen, no comamos cuento. Es muy importante entender lo que somos. Hemos sido apartados para purificarnos y cumplir así con el propósito de Dios. Este es el sacerdocio que sirve al Rey del universo. Tito, quiero que vaya conmigo a Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, dice así, esta carta de Pablo para Tito dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, oiga bien, y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, oiga bien, para perdonarnos, dice, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, un pueblo exclusivo, un pueblo único, un pueblo especial, un pueblo de reino, un pueblo constituido por un reino de sacerdotes. Pero esta imagen como pueblo de Dios es más profunda. El pueblo de Dios es un sacerdocio real, en la cual cada uno somos maestros de la ley de Dios para todas las naciones. Dios espera que usted cuente con una ley que la pueda entender, la ley de Cristo, ya no la ley de Moisés, la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Y que usted se preocupe por cumplir con esa ley a cabalidad. Debemos ser esas luces para el mundo que revelan el camino de Dios. Amén. Debemos ser aquellos que atraen a las personas a Dios y no las que lo alejan más bien de Él. Porque hay gente que estando en la iglesia del Señor, más bien aleja a las personas con sus actitudes, con sus hábitos, con sus costumbres, con su mal vivir, con su mal proceder. Como sacerdotes no debemos actuar como el mundo, sino imitar a Jesús, entre tanto que mantenemos nuestra santidad. Es cierto, hermanos, que ustedes y yo debemos interactuar con el mundo, pero debemos de interactuar con el mundo para mostrarles el camino hacia Dios, no para ser uno más del mundo. Amén. Enseñando las verdades de Dios y no las mentiras de los hombres. Para terminar esta mañana, ¿por qué somos pueblo de Dios? Hemos dicho, hermanos, que somos pueblo de Dios porque hemos sido elegidos, hemos sido escogidos como el pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios porque somos un reino de sacerdotes, hemos dicho. Pero ahora quiero decir lo siguiente para terminar, para concluir esta mañana. Somos pueblo de Dios porque somos una nación santa. Ahí en 1 Pedro 2:9, Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y dice nación santa. Nación santa. Oiga bien, la idea aquí no implica solo una santidad moral, sino el hecho de que hemos sido apartados para Dios. La palabra agios, como lo he mencionado, apartados para un servicio especial. Israel, hermanos, iba a ser esa nación santa, pero Israel vino a parecerse al mundo. Israel iba a ser ese pueblo, ese gran tesoro de Dios, ese reino de sacerdotes y gente santa, como decía ya en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Pero ellos perdieron su distinción, quedando igual que el resto del mundo. Se fueron asemejando más y más al mundo, hasta que perdieron la identidad. Y eso pasa con muchos pueblos que empiezan como pueblo de Dios. Se van llenando de cosas y de cosas propias de este mundo hasta perder la identidad.
Como cristianos debemos ser diferentes. Debemos ser como piedras vivas, apartadas para Dios. Una pregunta importante esta mañana, hermanos: ¿nos parecemos al Israel que Dios quiere o nos parecemos al Israel que existió en el pasado? ¿A quién se parece usted? ¿A quién se parece? ¿A quién me parezco yo? ¿A quién nos parecemos nosotros, hermanos? Con frecuencia actuamos como el mundo. Influenciamos el pensamiento del mundo en otros también. Pablo decía ya en la segunda carta de Corintios, capítulo 15. Segunda de Corintios, en el capítulo 15 y versículo 13. Pablo decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Porque si Jesucristo no está en usted y no está en mí, estamos reprobados. Y esta prueba o este examen solamente se lo puede hacer usted. Ahí donde está usted sentado es donde usted puede preguntarse: ¿estoy yo realmente en la fe? ¿Estoy yo realmente en la fe? ¿Soy parte de aquellos que guardan la fe? ¿O cualquiera me podría confundir en este mundo? Debemos lucir diferentes, hermanos. Actuar diferente. Pensar diferente. Ser diferentes. Somos el pueblo de Dios, para recapitular esta mañana, porque hemos sido escogidos por Dios. Somos pueblo de Dios porque somos un reino de sacerdotes. Somos pueblo de Dios porque somos una nación santa. Queremos extender nuestra invitación. Vamos a ponernos de pie y vamos a extender nuestra invitación a aquellos que están entre nosotros. Si usted cree, si usted piensa que esto del pueblo de Dios a veces se pierde del lugar que le corresponde en la vida suya. Si usted tiene problemas de identidad con el pueblo de Dios, si usted ahora entiende un poquito mejor esta perspectiva que hemos presentado, y usted quisiera a través de ello gozar de una mejor relación con Dios, usted piense bien. Podemos orar por usted esta mañana. Si usted desea que oremos por usted, con todo gusto. A aquellos que todavía no han venido a obedecer el plan de Dios, es importante que usted crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es importante que usted piense en arrepentirse de sus pecados, que confiese su fe en Cristo y sea bautizado para el perdón de los pecados, y venir a ser una nueva criatura, venir a ser parte de ese pueblo apartado para Dios, para un servicio especial, que es la iglesia del Señor. Si usted tiene a bien, entonces puede manifestarlo después de que cantemos este himno de invitación.